Bienvenidos a Alineación Indebida. Las siglas PSG significan Paliza Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique, como si fuese el mismísimo Thanos, sumó otra gema más a su guantelete. Esta vez la del Real Madrid. Fue el Manchester City, fue el Liverpool, fue el Aston Villa, fue el Arsenal, fue el Inter de Milán, fue el Atlético de Madrid, fue el Bayern de Múnich y finalmente tocó merendar merengue. Al Chelsea se puede decir que le han servido su lado del cuadro en bandeja de plata, pero como tantas otras veces con el Chelsea de Maresca, perfectamente podía dar igual la dificultad. No en este Mundial de Clubes, competición en la que el Flamengo les expuso de manera despiadada y sin embargo aquí están, listos para jugar la final. Y este quizás sea el final para Fabio, para Thiago Silva, o quizás no. Si han llegado hasta aquí, ¿por qué parar ahora? Aunque se para ahora el espectacular papel del Fluminense en este Mundial de Clubes. Todo eso, los últimos fichajes y toda la rabiosa actualidad y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra un excelente invitado en Lorenzo Andrés Manchado. ¿Cómo estás, Loren? ¿Qué tal, Ander? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos escuchen. Pues aquí, disfrutando del veranito en el norte. ¿Qué te voy a contar? Si abro un poco la ventana, tengo que taparme. Cuidado, ¿eh? Cuidado cómo estamos, ¿eh? Refresca por la noche, señores. Efectivamente, refresca por la noche y sí, o sea, ayer... Y se duerme de lujo con mantita, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Claro, O sea, ayer claro. máximas de 19, en plan, salir con chaquetilla y todo, ¿eh? O sea... Hombre, me encanta la gente que anda discutiendo entre team calor, team frío, pero escucha, a ver, pedazos de mataos. La diferencia es team norte o team resto. ¿Qué estás diciendo? Claro, efectivamente, En fin. pero bueno, ahí está. Y para culminar, pues, bañito del PSG al Madrid, ¿eh? Tremendo, Sí, ¿eh? porque Tremendas imágenes. porque hoy sí que ha hecho, hoy por la tarde hacía un poquito de calor, entonces un poquito de baño pues siempre viene bien. Imagínate lo bien que habrá sentado en Madrid con el calor que tiene que hacer en la capital, madre mía. Vaya tela. Seguro que alguno se ha quedado frío. Efectivamente. Y saludamos ahora al otro invitado del día de hoy, desde el hemisferio sur, es Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola Ander, hola Loren, hola a todos. Bien, contento porque más allá de que una victoria del Chelsea supone una victoria del maresquismo, no deja de ser gracioso, bueno, como mientras hay equipos que están preocupados fichando los desechos del Chelsea, el Chelsea justamente está por jugar la primera final del Mundial de Clubes, del primer gran Mundial de Clubes de la historia. Uh-huh. Y no va a ser nada fácil, obviamente, así que veremos. Puede ser un win-win, ¿no? Por un lado, puede ser un win-win por el hecho de, el Chelsea, grandeza, llega a finales continentales. Si después el PSG de Luis Enrique nos rompe el Thor, uno puede decir, caerle a Maresca, ¿no? Justamente, así que, quién sabe. Claro, o sea, tú con el Chelsea has dejado ya de perder desde hace mucho, ¿no? Es decir, si gana, bien porque es tu equipo, si pierde, bien porque pierde Maresca, ¿no? O sea... Y antes era bien porque perdía Pochettino. Claro. Es un poco como con River, ¿no? Es lo mismo, si gana River muy bien, porque obviamente es mi equipo y siempre hay que gane. Si pierde, bueno, las interacciones para hablar de Marcelo Gallardo siempre vienen muy bien. Y también venían muy bien cuando había que hablar de Martín de Michelis. Así que, de una manera u otra, algo se rasca. Gonzalo es una radio española el día que dan las audiencias. Es un partido político el día de las elecciones. Es de esta estirpe que nunca pierde. Claro. O sea, gana o gana, porque tiene todos los frentes abiertos. Pero es verdad lo que comenta ahí de sus tweets y tal, que, o sea, la gente ya me envía tweets de Gonzalo Carol, ¿eh? O sea, sí, porque sí. Hombre. Gente le ve en Twitter y me los envía, se comentan, o sea... Es un gran tuitero, sí. Maneja el hate espectacular. No, es tremendo.
Hoy me ha pasado, estoy... Gonzalo, tu tweet respecto a Madueque que no vamos a reproducir en antena, pero... ¿Quién te lo mandó? No lo puedo decir, no lo puedo decir. Un sabio. ¿Por qué no podés? Bueno, Y o alguien que sea, reconoce el talento. Pero, o sea, Yo... es decir, o sea, le gustaba, ¿eh? O sea, en plan, era en plan No, no, esa idea de, no me ha quedado claro lo que quería decir, pero se ha apreciado el nivel de está muy hoy. bien. Así Está que- muy bien, estamos bien. Ya estamos a miércoles 9, lunes y martes, 2 virales por tocar el tema de Paul al Inter de Miami. Primero diciendo que Argentina va a ser una España 2014 en el Mundial del año que viene, que no creo que pase realmente, y después por decir que la decisión de ir al Inter de Miami es digna de alguien que fanatiza y es amigo de la gente que lleva adelante Luzu TV, que para el que no sabe qué es Luzu TV, es básicamente estoy viendo alguna especie de comparación en España. Imagínense que Abraham Mateo hace un canal de streaming. No he escuchado el nombre de Abraham Mateo, pero igual en 10 años. Ya ves. Imagínense que la gente que hace, bueno, de ese palo hace un canal de streaming y Ok. hacen programas que tratan, entre comillas, temas de actualidad, donde obviamente no se posicionan en nada, lo único que hablan es cuántas 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, sí o no, esas cosas que le gustan a los jugadores de fútbol que sabemos que, bueno, de coeficiente intelectual no están muy arriba del promedio, entonces con esas cosas son las que suelen consumir. Eso obviamente es lo que consume un poco el bueno de Rodrigo de Paul, y por ahí se explica por qué, estando quizás todavía en la cúspide de su carrera, por lo menos con Argentina, ¿no? No digo tanto en el día a día con Atlético Madrid, se vaya a básicamente jubilarse al Inter de Miami acompañando a Messi. El club del asado floridiano, ¿eh? Dios mío. El poder de la amistad. Yo con esto, ya a mí lo único que me falta es, bueno, obviamente, la gente que da like, que empiece a seguir un poquito. Eso te iba a decir, o sea, para todos los tweets virales que estás poniendo últimamente, sube muy lentamente el contador de seguidores. No es tweet viral la manera de subir seguidores, ¿eh? Ya, no, Te lo digo yo, ¿eh? No va así. Ya, bueno, Lore, pero no todos podemos ir a Gigantes. Es que esa es la vaina. Es que claro. Esa es la vaina. Pero bueno, ojo, desde el Mundial, de que arrancó el Mundial de Clubes, se habrán sumado... Vale, bien. Se habrán sumado unas 300 personas, así que vamos bien. Que todo suma. Todo suma. A ver, yo lo que más quiero que sume es que venga yo... saben que no me la voy a dar de moralista ni mucho menos. Si por ahí anda OneXBet, Bet365, Codere, si alguno quiere poner unos dólares para apoyar a la causa, bueno, yo estoy más que dispuesto a vender mi alma. Por la plata baila el mono, sabemos cómo es esto. Qué maravilla. Si quieren que de la noche a la mañana me convierta en el libertario más sesgado a favor de Javier Milei, bueno, mi mail de contacto está en mi cuenta de Twitter, así que. @GonzaloCarol29 para todo interesado que vaya y que consulte precios. Ay, madre Me mía. va a dar algo. Contacto businessgonzalocarol29@gmail.com. Y al lado el emoji de la maletita de negocios. Ay, madre Estoy mía. muerto. Lo que está haciendo Gonzalo para no hablar del partido del Madrid. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, el partido vamos a hablar. Es una victoria también el partido. Qué amo. Sí. Es una victoria, pero ¿por qué eres del Valencia y odias al Madrid de Gonzalo? Como recordar a la audiencia fiel que eres. Yo al Madrid lo valoraba como el último bastión del funcionalismo, del aura, del saber jugar al fútbol. Todo lo contrario de lo que, bueno, ya con Ancelotti senil el último año, eso se vio muy poquito. Y con Xabi Alonso,
lo puedes hacer muy bien contra el Salzburgo, contra, no sé, contra quién La más Juve. jugó, contra la Juve desahuciada en horas bajas, pero te agarra el mejor equipo del mundo, como evidentemente, y ya pase lo que pase en la final, indiscutiblemente, porque una final es una final, es un partido que puede pasar absolutamente cualquier cosa, y por cualquier razón del mundo que Chelsea se lleve el título, creo que así todo nadie va a decir que el PSG, o me costaría imaginar que alguien pueda decir, che, este equipo después, más allá de perder contra el Botafogo y demás, después de lo que viene haciendo durante el último año y también revalidando ese nivel de juego en este Mundial de Clubes, que nadie diga que el PSG de Luis Enrique es el mejor equipo del mundo. Ahí está. Sí, no, es que es fascinante ver al PSG y al nivel al que están logrando operar, ¿no? Es decir, había alguna duda, Gonzalo era de los que menos tenía, de hecho, antes del Mundial de Clubes, respecto al PSG, si ya habiendo ganado todo lo que habían ganado en la final de la Champions y quizás llegaban con un poco de resaca. También se hablaba de cómo pues iban las familias de los jugadores del PSG y que si se iban a tomar esto a broma, como unas vacaciones. Y es que es todo lo contrario, es que puede que estén ahí con la familia tan tranquilamente, pero están en un nivel tan sobrado de coordinación colectiva, de estado de forma individual de todo el mundo, que da igual, es que van volando y 4 cosas que les diga Luis Enrique antes de jugar y devoran al Real Madrid como lo han hecho. Loren, a ver, ¿qué me cuentas de este 4-0 que ha logrado imponer el PSG sobre una de sus grandes bestias negras del Madrid durante tantos años? Y que mira, ahora cómo finalmente han cambiado las tornas. Bueno, ya la alineación, quiero decir, parecía que Xabi Alonso había tomado nota de todo, no de todo lo que le había pasado al Real Madrid durante la temporada, porque está claro que nota tendrá tomada y sabrá mejor que nosotros qué es lo que tiene que arreglar. La cosa es que no le daba tiempo a todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que parecía que había dejado bastante bien claras que quería solucionar era la distancia entre líneas y que el equipo no se partiera. Claro, si hoy en la alineación sacas a Mbappé, a Vinicius, a Gonzalo y a Bellingham, vaya, tenía toda la pinta que el equipo se iba a romper en algún momento, sobre todo porque lo que decía Gonzalo antes, no estás yendo a apretar a equipitos como te ha tocado contra algunos aquí en el Mundialito. No, estás yendo a apretar a un equipo que le encanta que le vayan a apretar. Porque a los equipos de Luis Enrique, más este Paris Saint-Germain, lo que más les gusta es que le vayas a buscar arriba. Porque saben que te van a encontrar. Quiero decir, tiene un montón de maneras de sacar la pelota, tiene un montón de maneras de buscar en largo para luego descargar en corto, de salir en corto con combinaciones, con paredes, con mucha movilidad. Entonces, quiero decir, a mí la alineación te ha podido salir bien, yo no digo que no, pero la alineación invitaba a pensar que iba a pasar, yo no digo el 4-0 ni nada de esto, y a lo mejor no seguramente tanto toque, pero que te iba a pasar un poco esto, por lo menos por fases de partido, que iba a ser arriba, sí. El Paris Saint-Germain te iba a coger cagando porque la presión no la haces bien y luego corriendo para atrás te iba a matar. Quiero decir, y es que ya lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho aquí el otro día, una de las dudas era que iba a hacer Arda Güler en el centro del campo contra un equipo serio de verdad. Pues ¿qué pasa? Porque si Valverde no está porque tiene que ser lateral, si Bellingham está arriba y corre menos que yo, pues Tchouaméni y él no pueden con todo. Entonces, al final, ¿qué? Sí. Pues la de toda la puta temporada. Joao Neves y Vitinha haciendo lo que les da la gana por el campo. Claro, es que quiero decir, te estás enfrentando contra el mejor centro del campo del mundo, seguramente. Claro, es que ocurre ahí, Loren, que es decir, lo que explicas de que los equipos le vayan a buscar y que el PSG, pues eso claro. Le da la bienvenida, por así decir, porque, es decir, quizás podemos considerar al Arsenal como el equipo que mejor presiona de todo el mundo, es decir, como uno de los equipos mejor entrenados sin balón que hay en el fútbol de élite, y el PSG logró ganar bastante bien. Es decir, el Arsenal le compitió, le plantó cara, pero ganó el PSG bien. Tuvo en la ida, sobre todo, Donnarumma los mantuvo. Pero porque el Arsenal, lo que tú dices, por eso. Pero porque el Arsenal es muy bueno en eso. Incluso el Arsenal, que es el mejor neutralizando ese aspecto, no pudo con ellos. Pues este Madrid entre aguas se va a desbordar. Es que hoy encima ya de salida, Vinicius por derecha, que ha durado el experimento, no tengo, pero creo que 15 minutos, me parece.
Sí, hasta el 2-0, literalmente. Algo así, ¿no? Creo que ha sido. Mm. Luego es Gonzalo al que ponen en derecha, que resulta que lo que mejor tiene el chico es que por dentro hace un montón de cosas bien. Porque si el Paris Saint-Germain te va a apretar y tienes que jugar un poco directo, tienes que soltar el balón un poco de cualquier manera, ha demostrado que juega bien de espaldas, que es buen receptor de balones por arriba, que las pelea, que incomoda, que la presión la inicia bien hacia adelante. Bueno, en un cuarto de hora ya le has cambiado. En un cuarto de hora, además, en el que el problema no ha sido tu presión. Si ahí el problema ha sido un error de Asensio y un error de Rudiger. Que a lo mejor la presión no te estaba saliendo como tú querías, pero que el problema no venía por ahí. ¿Qué pasa? Pues que al final Vinicius ha venido a la izquierda, pero claro, en la izquierda Arraf está muy bien, Arraf no para de doblar y Vinicius con él pues no baja. Entonces entre Arraf y Doué te han hecho un montón de daño por ahí que cuando has querido arreglarlo, 3-0 y el Paris Saint-Germain comodísimo en el campo, porque encima como es un equipo que no tiene ningún problema en cuando va 3-0 tocar atrás 1000 veces si hace falta para que tú vayas a buscarle y luego volverte a hacer correr. Pues claro, si hablamos de que encima esta es una temporada en la que el Madrid ha tenido muchos problemas de lesiones, que no llegaba físicamente como seguramente querrían, y que un 3-0 es muy jodido levantar contra un equipazo con el Paris Saint-Germain, pues al final lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain, este mundialito menos contra el Botafogo, que ha levantado el pie en la segunda parte porque si no te saca los colores. Si es que si te aprietan de verdad te hacen doble dígito. Sí, lo mismo que contra el Inter de Miami también. Igual que contra el Atlético de Madrid, igual que Sí. si es que se han ido paseando. Pero porque ha hecho Gonzalo. Es que Son el mejor equipo del mundo. segundo. Y la diferencia es enorme. La única duda que había aquí en el mundialito era si no iban a venir ya con la tripa llena. Y ya, pues oye, pues, Claro, pues ya en sí, plan. Yo dije, oye, pues Sí, ya, igual pues, yo- mejor. Una vez te puedes a pensar quién es el técnico del PSG y decís, Ahí está. esto puede estar todo lo más empachado que quieran estar, que si se les da por jugar a media máquina, el otro día Luis Enrique los recibe a latigazos en la concentración. O sea, así de... que está muy bien igual, ¿no? Obviamente. A los jugadores de fútbol hay que maltratarlos hasta que no puedan más con sus Pero vidas. si es que además. Ese género de tuit tuyo, Gonzalo, también veo que está teniendo mucho éxito, ¿eh? Eso sí, Pero las narrativas que me invento en Twitter es como... Ayer también, se desmayó Enzo Fernández y yo celebrándolo y también aceptación, o sea, hay que dar para otro programa quizás, ¿no? Específicamente de eso. Cómo el pueblo, la gente, el hombre de laburo, el que pica, el que se levanta a picar piedra a las 6 de la mañana, como el grosso de la persona, del proletariado, le ha agarrado odio al jugador de fútbol. Lo odia. Por norma. Sí, obviamente, yo amo a Juanfer Quintero, por ejemplo, a Enzo también, más allá del chiste, pero es impresionante. Es un fenómeno social que hay que repasar en algún momento. Ahí está. Sí, en cuanto pues, al despliegue del Madrid, John McKenzie de The Athletic decía que ese es el peor despliegue de un equipo sin balón, es decir, en fase defensiva, en fase de no tener la posesión, pues desde el West Ham de Lopetegui este año, lo cual a mí me ha llevado a agregar que no debe ser casualidad que hay 10 kilómetros de diferencia entre los lugares de nacimiento de Xabi Alonso y Julen Lopetegui, pero bueno, pues al final sí que es verdad que, yo qué sé, el Madrid Ancelotti 2024 pues ganó la Champions también, ¿no? Pero que al final es difícil competir de esta manera cuando tienes delante a un equipo con la voracidad del PSG, Gonzalo, con pues esta ambición de querer juntar a Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Güler, etcétera, y como pues este Madrid todavía está en semiconstrucción, es que es relativamente lógico que ocurra algo así. Es que, o sea, podemos trazar el paralelismo de este Real Madrid con el PSG anterior a este dominante. Con el PSG de Neymar, de Mbappé. De Mbappé, justamente, de Messi, de Ramos. Un equipo que tenías fenómenos muy poco predispuestos al sacrificio por el colectivo y además se juntaba con zonas del campo ya en el día a día capaz que no lo sufrís tanto, pero
a la hora de la verdad, que se vuelven anticompetitivos, porque, no sé, o sea, también recordemos que el mejor Neymar de todos llegó al PSG a una final de la Champions, Sí. plantándose con Baker y con Colin Dagba de laterales, por ejemplo. Y acá tenés al Madrid, que se planta en este partido, sin Trent, con Valverde obligado a ser movido al lateral derecho, porque era entre Valverde, Carvajal recién volviendo, bueno, Lucas Fucas Vázquez, y después, bueno, animalito de Dios Asensio, que las cosas que se han leído este último año de este paquete inmenso, no tienen ningún tipo de sentido en relación a lo que hace. Que sí, que le puede poner muchas ganas, pero muy probablemente cualquiera de nosotros tres tiene la posibilidad de jugar este partido y también le pondremos muchas ganas. ¿Eso nos hace buenos? ¿Eso nos haría salvarnos del papelón? Yo creo que no, y con este muchachito pasa lo mismo, que al final todo lo extradeportivo ha hecho que, por alguna razón, el madridismo en líneas generales, vaya a saber uno por qué, lo haya sobrevalorado y lo haya por demás bancado, cuando lo normal hubiera sido, este tipo, además de malo, tiene un problema a resolver extra futbolísticamente. Que no juegue más, no. Lo que han hecho es hacer campaña, meterlo en la selección española, pedir por él, qué injusticias y demás. Y bueno, un poco es un baño de realidad, un golpe hasta merecido el que se han llevado, no solamente este partido, sino a lo largo de todo el Mundial de Clubes, donde el muchachito Raúl Asensio ha ido a error de paquete y de bulto por partido. Y si después tenés a Rüdiger, que en los últimos meses va un poco por la misma línea, pasa lo que pasa hoy. Pero obviamente es muy difícil ponerte en partido, mantener la forma cuando estás 2-0 abajo por dos horrores impropios de jugadores que están en una competencia como esta, en una fase definitiva, pero creo que también hay mucho en lo que ha buscado hacer Xabi Alonso, lo mencionaba Loren también, con el tema de cómo colocó a los tres delanteros, cómo los fue cambiando y en ningún momento logró sacarle a ninguno de ellos lo mejor, ni generar un contexto propicio, pero es que además estás con el 2-0 abajo, pero saliste a presionar, a suicidarte todavía más de lo que ya lo habías hecho, y es que el mediocampo era una autopista. Si algo tiene muy bueno este PSG, que creo que pasa un poco desapercibido, porque también es que al final los partidos, cuando tenés jugadores tan buenos como los que tiene Luis Enrique y tenés jugadores que te ofrecen un abanico de soluciones jugada tras jugada, como pueden ser Vitinha, Neves, Nuno y Hakimi, el propio Fabián, del que me da la sensación, si quieren después lo hablamos aparte, de cómo quizás uno obvia a Fabián, ¿no? Siempre cuando uno dice, che, los mejores jugadores del PSG, Vitinha y Joao Neves, impresionante esa dupla, y como que siempre se deja Fabián un poco como en el tercero en discordia, que capaz que puede que no sea tan bueno como los otros dos, pero es que el nivel que ha mostrado y en este Mundial de Clubes también ha sido impresionante, y en este partido no ha sido la excepción. Pero es que además de eso, pones a los tres delanteros a presionar la salida, Bellingham en tierra de nadie, Tchouaméni obligado a marcar todo el ancho del campo, y tenés a Hakimi que parte como lateral, si es necesario se cierra para dar una línea de pase, te desdobla por afuera Doué, a Nuno Méndez que jugó más centralizado que en otros partidos el día de hoy, pero que también si te tiene que jugar por afuera lo hace, que si Dembélé baja a recibir constantemente, da salida, permite que Fabián Ruiz o Vitinha jueguen de cara al arco, y solamente tenés a Tchouaméni en esa zona para controlar todo lo que está pasando, es que es algo inviable a nivel competitivo, y eso es algo en lo que creo que Xabi Alonso ha tardado mucho en ajustar. Insisto, condicionado por ese 2-0 de entrada y ese golpe muy duro, pero es que a este PSG no podés salir a jugarle a la heroica, y por más negativo que sea el resultado, sin ser un poco más inteligente, porque no es el hecho solamente de salir y presionar como loco, sino que la transición defensiva del Madrid brilló por su ausencia. No hubo tal transición defensiva,
y a lo largo de todo el partido vimos a Kvaratskhelia, a Dembélé, a Doué, a Fabián, a Hakimi conducir mano a mano contra los defensores del Real Madrid. Hemos visto 3 versus 3, 4 versus 4 en 40 metros del campo para correr hacia atrás la defensa del Madrid, que es algo que, no sé, es algo que se ve quizás solamente en un entrenamiento. No es muy normal ver eso una y otra vez durante 90 minutos de juego, pero es algo que el PSG ha logrado a partir de esa desesperación del Real Madrid, me parece. Completamente. Y, Loren, no sé, tres últimas cosas. Una, o sea, a partir de todo lo que comenta de Gonzalo, sí que es verdad que, o sea, la velocidad a la que ejecuta todo el PSG y todos sus jugadores, que son buenísimos, pero también es que la inmediatez con la que pueden ejecutar, lo bien que conducen prácticamente todos el balón, es decir, tener ese recurso de que todos puedan, incluso en una mala jugada, en una mala situación, pueden escabullirse, pueden encontrar la vía hacia adelante, es algo muy llamativo. Y lo que comenta Gonzalo también de Fabián, que yo recuerdo hace 2 años, cuando llega Luis Enrique al PSG, Fabián pues había tenido un primer año anterior en el PSG, pues ni bien ni mal, no había convencido, no sé, no era como ese gran fichaje que había funcionado, llegado del Napoli. Se habló de que le fichase el Burnley de Company, recién ascendido a la Premier, y 2 años después es que es una pieza más del mejor equipo del mundo y que, bueno, parece que tiene carrete para muchísimo más tiempo. Sí, yo insisto que en esto que tú dices, de nuevo para mí una de las claves es la calidad que tienen en el centro del campo. Y ya no me refiero a calidad solo a las cosas que hacen con balón, que por supuesto, sino a la calidad que tienen en cuanto a entender el juego, en cuanto a la capacidad que tienen de ahora toca hacer este control, aquí puedo girar, aquí no puedo girar, aquí oriento bien. Quiero decir, ves jugar en general, quiero decir, con balón y sin balón, cómo se ofrecen, dónde se apoyan, cómo recuperan, la velocidad a la que tocan cuando el balón es de primeras, la precisión que tienen los pases. O sea, Joao Neves, Vitinha y Fabián, la mayoría de las veces, o sea, tener 3 jugadores que la mayoría de las veces que el balón pasa por ellos, la jugada se mejora, es tener demasiada ventaja sobre los demás. Porque normalmente los equipos suelen tener, equipos muy buenos tienen 1 o 2. ¿Sabes? Tú normalmente en un equipo normal pones a jugar rápido al equipo y normalmente cuanto más pases das de primeras, la jugada acaba siendo peor. ¿Sabes? Porque en el momento que uno de los pases va un poquito peor, seguramente el siguiente también, y seguramente el siguiente ya tal, y ya el otro o no puede ser de primeras o es un melón. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes varios en el equipo que cada vez que pasa balón por ellos mejoran la jugada, pues te encuentras con estos. Y es que de verdad que ver a Vitinha, a Joao Neves y a Fabián cómo apoyan en salida, cómo ejecutan en salida, o sea, la capacidad que tienen para decidir qué toca. Si me toca balón largo, si me toca... hoy hemos visto, por ejemplo, a Vitinha y a Joao Neves un montón de veces en esa presión que intentaba el Madrid, sobre todo al principio. Al final le salían casi siempre por derecha, la cogía a Raf, y a Raf directamente sabía que el extremo, Doué normalmente, le estaba estirando muy arriba, y ahí aparecía otra vez alguien en banda que era uno de estos dos. Pero es que lo hacían de memoria, y además habilitando buena línea de pase, con el timing bien hecho. Al final, ¿qué era? Salida sencilla y ya normalmente tenías ventaja contra el Madrid, porque el Madrid te había ido a apretar con 3 y tú con los 2 centrales, a Raf y la jugada de Donnarumma, tenías. ¿Y qué pasa? Que en el momento que recibían ese balón con un movimiento diagonal de dentro para afuera de uno de los 2 medios centros o de Fabián en izquierda, resulta que tenían tiempo para llevar, para pensar. Claro, ¿qué ocurre? El Madrid tenía que bascular para acá, los de arriba no bajaban o no bajaban tan rápido como estos conducen, y entonces ya le das el balón a Doué al pie en ventaja, y Hakimi, que se ha sacado, te dobla, o Vitinha te mete un cambio de juego al otro lado y la recibe el extremo, o Dembélé había venido, qué sé, y empezaba el baile. Pero para mí todo viene de lo que tiene el centro del campo. Y es lo que tú dices, cuando tienen que ejecutar rápido, la velocidad a la que ejecutan es rapidísima, pero claro, con una precisión tremenda. Luego, cuando eso ya ocurre, resulta que si el Madrid, que no es equipo de tirar de fuera de juego, obviamente corre para atrás, te parece que la jugada es sencilla. Y dices, joder, si es que el Madrid está defendiendo muy mal. Es cierto que estaban defendiendo mal, pero es que al final te estaban generando superioridades por mera calidad técnica y de ejecución, que ¿cuántas veces hemos visto en el partido a un jugador del Paris Saint-Germain conduciendo ya contra defensa del Madrid? Un montón de veces.
Pero si es que eso normalmente no ocurre. Si es que a un equipo lo que más le cuesta es llegar a situación en la que su jugador con balón y sin estar apretado encara la defensa. Si eso debería ser lo más caro en el fútbol. Y hoy el Paris Saint-Germain lo ha hecho facilísimo, pero lo hace porque los de medio campo juegan muy bien. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Fabián, y eso que aquí en España está bastante bien valorado, sobre todo después de la Euro y de lo que ha hecho con la selección, y aún así Fabián cuesta reconocerle los méritos. Y es cierto que con balón lo hace muy bien, pero sin balón también ayuda mucho, porque se suele llevar, es que Joao Neves es más terremoto, ¿no? Es más de aparecer, es más de ser el que mete el pie, el que choca, el que aprieta, pero Fabián les da mucho equilibrio a los dos, porque les deja hacer un montón de cosas, ¿eh? Porque al final él es un poco más calmado, y luego sí que es cierto que arriba tiene más gol que los dos juntos, que esa es otra, claro. Que no, tío, dos hoy, o sea... Es como... A mí lo que me sorprende de Joao Neves es la capacidad para meter el pie. O sea, sí. Es algo, creo que es el único que se le acerca en ese, así de los mediocampistas, de los pocos que se le acercan a Moisés Caicedo en ese sentido. Porque Moy es fantástico para meterla, para mí es el mejor de todos en ese sentido, que hasta árbitros le cobran faltas que cuando roba la pelota limpísima porque no conciben que un jugador robe esa pelota, por ejemplo, pero es que Joao tiene un timing también impresionante para meter la pata. Hay una que va a la ayuda de Hakimi, creo que es, en una gambeta de Mbappé dentro del área, y lo aguanta y también le mete la pata para pincharle la pelota en el momento justo, y así hay un montón. Es un poco a lo que uno espera, choca mucho Joao Neves para mí, a lo que uno espera cuando lo ve. O sea, vos te esperás un jugador un poco más cercano a Pedri, por ejemplo, que no digo que tenga alguna similitud, pero después es un jugador que raspa muchísimo. Al final termina recordando más a Kanté que a Pedri, por ejemplo, por su forma de jugar, quizás. Es algo que me sorprende, me fascina, y que bueno, entre Vitinha y Neves, Portugal ahí tiene una bendición impresionante, que obviamente será completamente desperdiciada. Yo sabía yo que venía el palo. Ya sabemos quién es el técnico de Portugal, así que bueno, una lástima. Bueno, en cuanto pudo, Joao Neves lateral derecho. Ahí está, efectivamente. Y una última muy fugaz, Loren. Bruno Alemán decía en Twitter: Dembélé ha pasado de ser el que cometía errores graves de concentración a ser el que los provoca y los aprovecha. Algún día alguien explicará quién y cómo le dio al botón de on, de encendido, a Ousmane Dembélé. Es tremenda la evolución de la carrera de este chico. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque hay una corriente de la que Gonzalo además a veces la surfea alegre, que es, sí, además cuando la diga se va a reconocer en ella, que es que los entrenadores no valen para nada, que lo único que hacen es joder a los jugadores. Y la mayoría de las veces estoy de acuerdo. Quiero decir, el fútbol sería más divertido si hubiera menos control. Por ejemplo, yo he puesto el vídeo de Luis Enrique recordando lo que decía de Mbappé, de no me preocupa que se vaya porque Mbappé se me descontrola y sin él no se va a descontrolar nadie y lo voy a controlar todo, ¿sabes? Y eso te hace gracia verlo cuando ha ganado el triplete, pero en realidad como entrenador que te gusta el fútbol creativo, y aparte Luis Enrique dice eso, pero Luis Enrique arriba da muchísima libertad a los jugadores, sobre todo porque tiene jugadores a los que se la puede dar, ¿no? Pero choca con la idea de que, hostia, al bueno déjale un poco que decida, ¿no? Y yo estoy más por esa parte, que quede claro. Pero es cierto que el entrenador, y aquí ya, entrenador como figura de alguien que tiene algún tipo de ascendencia sobre los jugadores, pues cada uno como la quiera ver, ¿no? Puedes tener ascendencia como Mourinho porque mandas tú, y porque ya está, porque mandas tú. Puedes tener ascendencia como Ancelotti porque los puedes tener contentos. Puedes tener ascendencia como Luis Enrique porque los convences de según qué cosas, ¿no? Pero, es decir, esa figura que la puedes llamar entrenador, director deportivo, segundo entrenador, cada uno que la llame como quiera, pero es cierto que los jugadores necesitan ese tipo de figuras que les ayuden a cambiar cosas. Yo, por ejemplo, en el caso de Dembélé, yo no sé si ha sido Luis Enrique, si ha sido su segundo, si ha sido el psicólogo, si ha sido entre todos. Lo que está claro es que Dembélé ha cambiado. Es obvio. Y, salvo que alguien nos cuente lo contrario, tiene que haber sido el cuerpo técnico. Ya te digo, no sé personalizar en quién, pero que está claro que ese chico, alguien le ha cambiado la manera de, bueno, no solo de jugar, te diría de entender el juego, o sea, de entender lo que él, como jugador, puede aportar
más de lo que aportaba antes. Es decir, Dembélé es mucho mejor que antes. ¿Por qué? ¿Porque corre más? Bueno, sí. ¿Porque presiona y antes no? Pues sí, pero es que yo creo que todo eso le está llevando a sentirse más útil y hoy el gol que le hace a Courtois, después del fallo de Rudiger, se lo hemos visto fallar 7 millones de veces. O sea, esa misma jugada se la hemos visto fallar de todas las maneras. Intentando Te puedo sacar un vídeo de highlights suyos fallando, o sea, buah, y te puedes morir de infinito. risa. Sí. Escucha, hoy el tío clínico, la primera que tiene la mete. Sí. Hostia, ¿qué pasa? No, es terrible, ¿eh? Igual ahí sí hay mucho de, sobre todo en el trabajo sin la pelota, hay mucho ahí de Luis Enrique. Porque, está bien, hay que ver qué tan real es esto del documental de Amazon, de la charla que salió en todos lados de Luis Enrique con Mbappé, tratando de convencerlo, que parece que a Mbappé no lo convence ni su mamá, solamente... No parece, no. Solamente el fajo de billetes lo convence al bueno de Kylian y no lo culpo, pero parece que con Dembélé ese efecto sí ha causado, de hecho lo dicen los propios jugadores, que es un líder, que es algo que uno no esperaba, ¿no? Cuando de pasar de ser un jugador con problemas de llegadas tarde en el Barcelona, de problemas con la renovación, de no parecer muy enfocado en el día a día, a ser este jugador completamente con lavado de cara insólito, en el buen sentido, impresionante. Hasta, no sé, hay un video que me hace mucha gracia, que le preguntan, bueno, nombrá jugadores más rápidos que vos, y decís, che, Dembélé vuela, es rapidísimo. Y le dicen, no sé, Messi, dice, no, es muy rápido, es más rápido que yo. Y empieza, todos los jugadores que nombran son más rápidos que él, según él. Que es como, bueno, te hace caer bien con el personaje de él, con su personalidad, claro. Y decís, se entiende también un poco por ese cambio quizás que ha tenido de cómo ha llegado a este nivel impresionante, por el cual imagino que la basura inmunda de Óscar Portugal de estar muy feliz. Para recordarlo. Madre mía. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el Chelsea y mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en el podcast de hoy, en Alineación Indebida, para comentar cómo el Chelsea pues logró ganar a Fluminense, ¿no? Un partido lógico en el que volvió un viejo conocido de Fluminense, que ni siquiera había empezado el Mundial de Clubes con el Chelsea, para ganarles, para abrirle las puertas del cielo al Chelsea, el bueno de Joao Pedro. Loren, no sé, a ver, qué impresiones generales de cómo el Chelsea, logró ganar a un buen equipo como es Fluminense, pero que desde luego no tenía el talento nombre por nombre con el que hacer frente a este equipo que, acaba ganando por casualidad, por accidente, porque es que es demasiado talento para no ganar, pero un partido relativamente serio del equipo londinense. Pues sí, además vi el partido entero. Igual que hablamos antes del día de Palmeiras, que al Chelsea algún partido se le puede atragantar, pero que si no te pones por delante pronto contra ellos y tal, te acaban llevando al huerto. Y el otro día se pusieron por delante con el golazo de Joao Pedro. Hay por ahí circulando una teoría que Gonzalo a lo mejor nos puede confirmar, que es la de que el Chelsea tiene 7.000 jugadores para tener siempre la opción de jugar la carta de la maldición del ex. Como tiene un ex de cada equipo, lo pone a jugar, y entonces ya siempre un gol mínimo tienes. Igual es un poco peligroso porque después termina con todos los equipos teniendo un ex Chelsea también. Eso también es verdad. Pero claro, pero el Chelsea siempre va a tener uno más, yo creo. También es cierto. No, el equipo pues como está haciendo el Mundial de Clubes, hizo un partido serio, sin grandes alardes, pero vaya, tampoco sufrieron mucho atrás y a mí me parece que estuvieron bien. A ver, es que, quiero decir, a Fluminense lo minimizó. O sea, lo que te gustó de Fluminense contra Inter no lo viste. Lo que te hago es que, porque al final es que son menos equipo, ¿sabes? Y luego el Chelsea tiene unos cuantos ahí que están muy enchufados. Yo a Pedro Neto, el centro del campo está bien. Ayer me acordé de Gonzalo varias veces porque intentaron 2 o 3 veces combinar Enzo Fernández en la frontal y hubo una que fue muy
fue muy revelador lo que dice siempre Gonzalo, que es que él no tiene capacidad, que puede llegar de vez en cuando para meter un tiro de fuera porque tiene buen golpeo, pero que no puede ser. Y es que le metió un balón y al pobre se le vio que el control en tan poco tiempo y con tanta gente al lado, no. Y las dos que tuvo ahí, pues las perdió, ¿no? Pero bueno, quitando las marescadas, a mí me parece que el equipo es justo finalista del Mundial. Es verdad que le tocó el lado un poco más flojo, pero fíjate que yo creo que a lo mejor al Paris Saint-Germain le hacen partido, ¿eh? Porque creo que por lo pronto a unas cuantas individualidades del Paris Saint-Germain le pueden plantar cara. ¿Sabes? Quiero decir, porque tiene el físico suficiente para suplir otras cosas. Porque, por ejemplo, al Madrid lo que le hemos visto es que hay unos cuantos jugadores que directamente no podían correr detrás del Paris Saint-Germain porque corren más. Sí. Y eso, por ejemplo, al Chelsea dudo que le pase. Por ejemplo, el Chelsea dudo que vaya arriba a buscarles. O no todo el partido. Esperarán, querrán salir, buscar. No sé. Me parece una final muy interesante, la verdad. Y creo que el partido contra el Fluminense fue de justicia para ellos. Pero bueno, es que al final, lo que decís, te hace 2 goles un jugador que ni había empezado contigo. Es que las diferencias están ahí, ¿no? Pero por lo menos las hacen notar. Eso, para mí, perdón que te interrumpa, No, obviamente contentísimo, fenómeno, Joao Pedro ha caído de pie, es el mejor jugador de toda la historia de la humanidad, pero no, me refiero al Mundial de Clubes en sí, que se permita que en un torneo corto de un mes, un equipo fase a fase pueda incorporar jugadores. Por lo menos no ha llegado de otro equipo que estaba participando. Eso ya claro, bueno, pero es ridículo. Bueno, a veces colmo. Imagínate que el Chelsea agarra y dice, bueno, a ver, dame a Thiago Silva, me llevo a Thiago Silva, John Arias, jugá con, bueno, lo que queda ahí, con Soteldo en una pata y arreglátelas, Fluminense. O sea, es muy, muy ridículo, es algo que realmente venimos un poco, yo creo que con lo que estamos disfrutando por tener esta barrabasada de fútbol, de estar entretenidos con los partidos, ver estos cruces tan llamativos entre equipos europeos y de otros continentes, es algo que nos gusta mucho, pero un poco también ha tapado el espectáculo como tal, todo lo que ya hemos mencionado que se hizo mal en esta organización, incluido esto que para mí es de lo peor de todo, porque el Chelsea tenía a Delap suspendido, tenía que usar a Nico Jackson como venía jugando, o a Madueke, que está por irse del club, y no, como fichó a Joao Pedro, entra a jugar y encima te define el partido siendo, más allá de los goles, siendo un jugador que te aporta muchísimas soluciones a comparación de los otros delanteros y las otras opciones ofensivas que tiene el Chelsea. Entonces, nada, es bastante ridículo e injusto por ese lado, porque aparte de eso, el Chelsea tiene la posibilidad del truco de la billetera infinita, por un lado, y el Fluminense, si bien es un equipo que obviamente está bien a nivel económico, no te puede traer esa misma calidad de jugador, que encima es un ex, como ya dijo Loren, es un ex Fluminense, surgido de ahí. Sí, no, eso es lo fascinante, ¿no? De repente llega otro jugador del Brighton al Chelsea y de repente da la casualidad que es un exjugador de la propia cantera de Fluminense, Joao Pedro, y que es clave con sus 2 goles para ganar al equipo. Gonzalo, a ver, el Chelsea empezó este Mundial de Clubes perdiendo de manera bastante grosera contra uno de los equipos de Río de Janeiro y ahora contra el otro gran equipo de Río de Janeiro, Fluminense. Bueno, pues termina mostrando al menos, no sé si es una evolución de juego, pero al menos una evolución de su eficacia, de su efectividad, para al menos competir de manera más seria y pues no dejarse llevar por las corrientes de un partido y demostrar que obviamente tiene más calidad y que lo normal es que ganen y que ejecuten a un nivel pues mucho más respetable. Es que para mí, primero el Chelsea, a ver, obviamente tuvo suerte, pero bueno, la suerte hay que aprovecharla, porque puedes tener suerte que si no haces las cosas que tenés que hacer, perder. O sea, el Chelsea tuvo suerte de que el Palmeiras tuviera de toda su línea de fondo, que es la zona más fuerte y más competente del Palmeiras, de los 5 defensores, no está en 3, y que Ferreira tuviera que cambiar de esquema. Que el Fluminense
no tenga a Mateus Martinelli, su mejor mediocampista y el que le daba mucho sentido a este plan de juego más contragolpeador de Renato Gaúcho. Y ahí el Chelsea eso lo aprovechó. Obviamente creo que también el Fluminense, a diferencia de otros equipos, es un equipo más de ritmo lento, más con jugadores más veteranos, obviamente, que tiene que trabajar un poco más el partido y los esfuerzos. Esos son equipos que por lo general le vienen mejor a este Chelsea, porque el Chelsea lo que busca también, dentro de todo lo malo que hace Maresca, lo que comentó Loren, de poner a Enzo en metros muy, muy arriba, de utilizar a los laterales invertidos casi como un capricho más que como un recurso, y otras cuestiones que se le pueden achacar. El Chelsea es un equipo que por lo general busca bajar el ritmo del juego. Entonces, si el Fluminense le baja el ritmo, el Chelsea con eso está cómodo, porque es un equipo que juega a hacer pocas cosas, a tenerlo todo bastante controlado, y que al final el partido te lo termine definiendo las individualidades que tenés, ¿no? Las grandísimas individualidades. Contra el Palmeiras fue Palmer y también Joao Pedro. Hoy el partido te lo abre Joao Pedro ayer el partido de este partido te lo abre Joao Pedro con un golazo de otro mundo, y te lo define también Joao Pedro con un contragolpe justo cuando el Fluminense buscaba agitar un poco las cosas. Pero bueno, es justamente lo que digo. Fluminense, a diferencia de lo que puede ser otro equipo, como quizás tiene más limitaciones en sus jugadores y en los tipos de jugadores que tiene en su plantel a su forma de jugar, en el momento en el que quiso apretar un poquito más, terminó regalando mucho campo, y eso, bueno, obviamente el Chelsea lo termina aprovechando, incluso hasta la diferencia, sin ser un grandísimo partido, sin que el Chelsea realmente haya llegado unas 500 veces, porque de hecho Fabio tuvo que atajar 2 pelotas nada más en todo el partido. De estar un poquito más certeros en los metros finales, podría haber sido incluso mayor esa diferencia. Porque de hecho, bueno, es que el Fluminense lo que venía haciendo siempre era defender con Ignacio, con Freites, que no estuvo en este partido, también estuvo suspendido. Otra parte importante de esa línea de 3 centrales. Estuvo Santos, que un poquito el partido lo pasó un poco por arriba. Thiago Silva haciendo las veces de bombero por muchos momentos. Pero era defender de esa manera, salir con Mateus Martinelli, encontrar esos escalones en el ataque del Fluminense de Mateus Martinelli para Arias o en el juego directo con Cano. Y eso el Fluminense nunca lo pudo encontrar. Para mí el partido de Adrabioyo vuelve a ser muy positivo. Un jugador que tengo que reconocer, con el que quizás critiqué de más. Para mí no es lo ideal que sea titular en este equipo, pero sigue siendo un jugador que al final llegó a coste cero, que ya es un veterano, si se quiere, para la edad que tiene este equipo en líneas generales, y que ha controlado muy bien a Cano justamente en el duelo directo, ha evitado que entre demasiado en juego, le ha ganado mucho también en esos envíos directos, y eso ha logrado que John Arias intervenga muy poco, y cuando lo ha hecho ha estado Cucurella, que también en esta clase de partidos es un seguro competitivo, ya lo demostró en la Eurocopa con España, y lo ha demostrado también a lo largo de toda la temporada, de el muy sacrificado y laborioso lateral que es. De esta manera el Chelsea pudo, eso, lo que decía, mantener al Fluminense bastante controlado, sin hacer un gran juego que te pase por arriba como sí lo puede hacer el PSG, pero con las 2 o 3 jugadas puntuales para liquearte el partido. Y es con lo que dice Loren, al final es un finalista justo, merecido. Los rivales habrán tenido bajas, el Chelsea también lo tuvo con Kaiser el partido pasado, y el Chelsea igual así todo lo ha aprovechado, y es lo que había que hacer. Así que nada, estaremos en una nueva final internacional. Ya quisieran otros equipos, insisto, otros equipos que se van a tener que contentar con, bueno, ya se ficharon a Kepa Arrizabalaga, el siguiente desecho va a ser Noni Madueke, mientras ellos siguen en la fase 8, 9, 10 de su proyecto. Este Chelsea, después de gastar muchísima plata, obviamente, está, quién sabe, a un paso de poder dar una sorpresa inmensa. Ahí está. Sí, Lore, no sé, últimas palabras no sé, respecto a Fluminense llegando a semifinales. Claro, yo
pensaba, reflexionaba antes del comienzo del torneo, que digamos, la manera en la que el torneo podía calar positivamente en el imaginario colectivo, por así decir, era que, bueno, se llegasen los equipos fuertes, porque si de repente se presentan pues todos sorpresas, la gente pues no hubiese tomado el torneo en serio, ¿no? Es como tienes pues 3 equipos europeos, pero también ese equipo sudamericano que da un poco ese contraste y la sensación de, vale, sí ha habido una revelación, no ha sido simplemente, buah, es que los europeos van tan sobrados que paseando eliminan a todos. Ha parecido aquí un muy buen Fluminense que ha dado un poco pues esa combinación que hace que la gente respete el torneo, que no lo desestime justa o injustamente como un torneo falto de seriedad o de competitividad. Pero, no sé, hemos tenido pues aquí a un Fluminense con un portero de 44 años y Thiago Silva con 40. Sí, yo creo que el Inter hizo un favor al Mundialito cagándola contra Fluminense, porque lo que tú dices, has conseguido que en el torneo haya pasado un poco lo que la gente esperaba. O sea, que al final los buenos, los gordos, los que gastan, los que tienen los mejores jugadores, etcétera, lleguen a las últimas fases, pero que haya sorpresas, ¿sabes? Que no sea todo previsible, que no sea todo vaya mierda, para esto lo hacemos aquí en Europa, para esto es para lo que hace falta que se haga la Superliga. Quiero decir, ha pasado lo que tú dices. Oye, sudamericanos compitiendo, bueno, sudamericanos, brasileños compitiendo a buen nivel, dando sorpresas en fase de grupos, metiéndose seguramente en más de los que algunos pensaban o pensábamos, ¿por qué no? En la siguiente ronda y unos cuantos, Palmeiras, Fluminense, una ronda más, pues demostrando que las diferencias existen y que son grandes en algunos casos, pero que a un partido y en mata-mata, como dicen en Brasil, puede ocurrir que te quedes fuera si no estás al loro, como le pasó al Inter. Bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar. Pero al final, has tenido una semifinal muy potente, has tenido algunos cruces de cuartos, un Valle Paris Saint-Germain muy potente, donde han pasado muchas cosas además, y al final, el último partido, o sea, donde el mundialito de verdad, o mundial de clubes, me da igual, se luce, que es con la final, pues va a ser con 2 equipos muy fuertes, con 2 equipos que han acabado la temporada bien, hombre, uno mejor que otro, obviamente, por todo lo que ha ganado, pero el otro al final, lo que dice Gonzalo, es campeón de un torneo intercontinental como la Conference League y ahora está a un partido de ser el primer campeón de este formato de Mundial de clubes, ¿no? Son 2 muy buenos equipos y yo creo que el Mundial ha tenido un poco de... Ha tenido para todos los gustos y para lo que... Al final ha parecido un Mundial, ¿sabes? Oye, ¿quiénes eran los favoritos? Estos. Al final, ¿quién ha llegado a semifinales? Joder, pues estos, pero en cuartos y en semis se ha colado la sorpresa. En cada mundial tienes uno. Bulgaria, Croacia, yo qué sé, depende del año que quieras mirar. Pues aquí ha pasado igual. Yo creo que al final a la Inglaterra. organización a la organización le ha salido bien. Totalmente. Así que al menos en ese sentido, guay. Y es curioso que el PSG tiene la oportunidad de hacer de manera consecutiva las 2 versiones de la Supercopa Europea, es decir, de los ganadores de los títulos de este año, porque se enfrenta en la final del Mundial de Clubes al ganador de la Conference League y luego se enfrenta en Udine, de todos los sitios posibles, el mes que viene al Tottenham como ganador de la Europa League. Así que va a ser curioso ese doble partido, uno en Estados Unidos, otro en Italia. Veremos qué tal se le da al PSG. Antes de irnos, Gonzalo, bueno, no sé, fichajes, movimientos, ya hemos mencionado de pasada que Noni Madueke se va al Arsenal por algún motivo que no alcanzamos a entender exactamente, pero... a pesar de haber sido un jugador que ha contado con muchísima confianza de Enzo Maresca este año, pues claro, ha aparecido el Arsenal con el dinero y pues el Chelsea ha visto la luz, ¿no? Que luego llega Jamie Gittens, que es pues una versión muy parecida de él, pero a ver, fichaje que no sé, yo creo que es que el Arsenal no le resuelve nada, le crea yo creo que más problemas que otra cosa y no sé, veremos que si Gyökeres se suma a eso, ¿no? Pero... A ver, ¿es peor Madueke o Martinelli? No lo sé, es que Madueke me cae peor. Y claro, quizás por eso Madueke cae muy mal. Claro, o sea, es que el problema de Madueke es que cae pésimo. Ya, por eso. Es decir, Martinelli no es capaz de no mirar al suelo cuando tiene el balón en los pies, pero parece buen chico, buen chaval, buen muchacho.
Bueno, eso opinas vos igual. Bueno, no sé, no El vale. jugador de Sí, fútbol, siempre ante la duda, es mal tipo el jugador de fútbol. ya, bueno, pero Hasta que demuestre lo contrario. Como Diego Jota, por el que en paz descanse. Pero bueno, el caso, no lo sé. A ver, pero ya el hecho de que sea como un debate es como, para tener a otro un poco del nivel de Trossard y Martinelli, pues ya tienes a Trossard y Martinelli, ¿no? O sea, es como, Sí. no lo sé. Pará, y encima que hay que ver qué tan real es que el Arsenal está rechazando 80 millones por Martinelli de Arabia. Que los acepten, por favor, ¿eh? O sea, No parece, creo, no creo tiene que pinta. 80 millones para Gyökeres van bien, ¿eh? Aunque luego Gyökeres no funciona, pero... Me gustaría hablar de Coso, del Sunderland. ¿Cómo está moviendo? También lo tenía apuntado Gonzalo, ha fichado... A ver, me siento que el Sunderland me está comenzando a engañar. Que me va a subir la idea de, buah, es que cómo está fichando el Sunderland. El Sunderland se va a salvar y luego van a hacer 20 puntos y van a descender ante penúltimos. ¿Sabes cuál es? Pero... Yo lo pensé, dije, me haces un Fulham, como cuando el Fulham se trajo a Schürrle, Ya. a Vieto, a Fosumensa, Jean-Michel Serri y toda esta gente. Sí, pero yo te diría que el Leicester, que el Ipswich, que el Southampton, que el Burnley, todos como que parecía que habían fichado mucho y bien. Pero No, el Leicester luego... no, El Leicester no, No, va, perdón. el Leicester es el que menos, pero digamos, todos era un poco esa sensación de están gastando mucho dinero. El Ipswich gastó mucho dinero, el Southampton también. No valió para nada, Ujú. pero no sé. A Esa ver, yo creo sensación que le falta cosas a este equipo todavía. Para mí, claro. si algo que ha demostrado mucho también a la hora de que estos equipos recién ascendidos puedan competir es reforzar urgentemente la defensa. Eso es algo muy importante. Por ahora solo han traído a Reinildo, que Reinildo viene de un par de añitos en el Atleti un poco Sí. Un poco así. cortos. Sí, un poco, que es por lo menos para poner la duda. Capaz que si recupera su nivel en este cambio de aires, para mí puede ir bien, porque cuando llegó al Atleti cayó de pie, lo hizo Sí, realmente muy tuvo bien en unos el primeros sentido meses buenos, sí. sí, de defensivamente ser un seguro. Entonces, mientras defensivamente ofrezca certezas, puede ser un buen movimiento, pero a Lukonin nos cayó muy bien en Sunderland Tiraldai, Claro. fenómeno, crack, buen chico, la ha remado muy desde abajo, pero hay que reforzar eso. Parece que están buscando arquero también. Puede Petrovic, es quien está sonando mucho. Es un buen paso, pero bueno, el Sotón también fichó a Ramsdale, que era como muy bien. El tema es que si no reforzás ese centro de la defensa, se va a complicar. Pese a que creo que sumaste mucho talento ya con el fichaje definitivo de Enzo Lefé, el de Habib Diarra, que viene de ser el acompañante de Andrei Santos en ese Estrasburgo que se quedó a nada de jugar Champions y que promete mucho, va a estar bueno, va a ser interesante verlo en Premier League, lo mismo con Talvi, que vimos en el Brujas en Champions. Son todos fichajes interesantes, jugadores jóvenes, apuntados, algo Reinildo, pero que tenés Sadiki que también, compensar. ¿no? A Sadiki, otro medio centro, igual que Javier Diarra. Creo que la idea es que jueguen ambos. Así que Sí, llega en su junto caso de la con, Unión Saint-Gilloise en Bélgica. imagino también para que Enzo Lefé tenga un poquito más de libertades. Claro. Pero, o sea, ya el mediocampo lo tienen armado, parecería. El tema es eso. Reforzar sobre todo la defensa para ser un equipo que compite. Lo mismo va para Leeds, que se está moviendo de forma un poquito más austera por lo que parece. Pero bueno, o sea, es algo que si no hacen eso, si no dan esos pasos estos equipos, yo creo que la posibilidad de que los tres ascendidos vuelvan a descender Ya, por va a eso. No, seguir no, tienen que vigente. ficharlo todo Sí, y ahí a ver si es suficiente. es que Pero... encima, hasta que está bien que cuando descienden, es que esto es un problema que creo que ya está muy marcado Sí. y se va a ir acrecentando, ¿no? La diferencia entre Premier y Championship cada vez la brecha cada vez se hace más grande. También es cierto que tenés los pagos para caídas, Sí, pero pero que, es decir, que crean otra subdivisión dentro de Championship, pero que no son suficientes para tapar luego la diferencia con la Premier. O sea, son como 3 divisiones en 2. claro, y Sí. después te pasa, como le pasó al Luton, de que el paracaídas no te salvó No. de pegártela.
No, de- o sea, de- solo, un solo a ver clavado si de se cara al abre en asfalto. tercera división el paracaídas y no caen a Por cuarta. eso. Pero sí. Entonces, es como, yo entiendo que hay equipos que ante el ascenso busquen, bueno, ser un poco más austeros porque para poder Ya. sobrevivir tenés que gastar mucha plata y ese gasto enorme tampoco te garantiza salvarte. No. Entonces, El es último como, que logró salvarse de todos los ascendidos es el Nottingham Forest. Y el Nottingham Forest se gastó todo lo posible, fichó a 500 jugadores, quedó sí. 17º y se salvó. Así Y que después pegó el salto con la sí, siguiente Claro. sí, sí. temporada. Sí, Y ahora ya eso es está cierto. más asentado. Pero bueno, es eso. Tienes que tener un dueño que esté dispuesto a poner mucha plata, que esté enfermo de la cabeza como Evangelos, crack, ídolo, genio. Las causas que de este tipo, debe ser muy turbio. Yo me No, pongo no, a sí, sí, pensar, no, es que no, o sea, no queremos destapar ahondar. nada de lo que hizo en Grecia. No queremos saber, por si No, no, acaso. no. Pero bueno, si querés continuando, el Everton ha fichado otro delantero, Sí. a De hecho, Tierno quería preguntar a Barry. Loren por este señor, Eso. Tierno Barry. ¿Cómo de tierno está este hombre, Loren, en términos futbolísticos? No, bueno, el jugador, el Villarreal se está especializando en fichar jugadores directamente para valorizarlos. Es Sí. decir, fichan jugadores que para el modelo de juego de Marcelino va bien. Al final su columna vertebral, perdón, en el equipo está muy marcada y lo que tiene el Villarreal, bueno, a ver, este año sin Baena porque esa sí es una baja difícil de cubrir, ¿no? Pero el resto del equipo funciona y tú pues un año tienes a Nico Jackson, otro año tienes a Tierno Barry, ¿qué pasa? Jugadores que son jóvenes, que físicamente son buenos, que más o menos tienen una cantidad de goles respetable con la que su agente, el equipo, etcétera, puede, oye, pues no solo es que tenga futuro, no solo es que sea proyectable, no solo es que estés comprando delantero para tiempo, sino que es que además, oye, él ya tiene este presente, tiene estos goles, tiene estas características, etcétera. El Villarreal se está especializando en esto como una manera de, parecido como hacía el Sevilla y como hace otros tantos clubes, y le va saliendo bien pues porque tiene buen ojo el departamento de scouting y luego, pues yo creo que aparte, le dan a Marcelino jugadores que él sabe sacar ventajas. Entonces, pues yo Tierno Barry, no sé cuánto costó, pero creo que he leído que lo venden por unos 30. Sí. Yo creo que mínimo lo están doblando. Y bueno, pues es un jugador con buen físico, seguramente no digo que vaya a ser mejor o peor que Nico Jackson, pero en España no ha dado el mismo nivel que Nico Jackson. No quiere decir que en Inglaterra lo vaya a hacer peor, porque al final son Sí, jugadores Miguel más o menos Quintana lo ha descrito similares. esta tarde como jugador todavía un poco por hacer. Como que, Sí, es decir, sí, un poco tierno todavía. sí, bueno, el chiste es malísimo, pero sí, tiene razón. Lo que pasa que yo creo que el Everton y ese tipo de equipos, si necesitan este perfil y tienen Ya, más o menos el dinero y lo tienen a mano, es que a lo mejor el año que viene no lo puedes firmar. claro. Y quieras que no, de Marcelino a Mois, no es como una transición tan fuerte, tan Hombre, chocante, ¿no? no es una ruptura total con el Por modelo. Sí que eso. verá que Marcelino este año con el Villarreal ha ido, además por fases, pero ha ido cambiando un poco esa manera de jugar, no tan 4-4-2, repliegue, correr. A ver, cuando han podido correr, han corrido, por supuesto, pero que haya metido, ¿sabes? Ha metido ahí algún matiz, seguramente por los jugadores que tenía y a los que él ha intentado sacar partido, por supuesto, ¿no? Pero ha sido menos equipo de autor de Marcelino, ¿sabes? Que ha habido unos años que el equipo de Marcelino más o menos sabía lo que iba a hacer. Sí. Jugadores de banda a pie cambiado que se meten por dentro para que esos espacios los ocupe o bien el lateral llegando de atrás o el punta, uno de los dos puntas cayendo a banda y haciendo que el otro desde segundo palo aparezca por delante. Bueno, una serie de cosas que en Marcelino son muy marcadas y sin balón lo mismo. Este año esto ha cambiado un poco, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que en general no creo que vaya a notar un cambio muy grande en cuanto a lo que le pide un entrenador y lo que le pedía el otro, en este caso. Yo creo que el que tampoco va a notar mucho el cambio va a ser el Everton. A mí, la gestión de los delanteros del Everton es muy llamativa, casi tanto como lo de los laterales, que no fichan a nadie hace 1000 años en esas posiciones. Lo que pasa es que el Everton sí ha fichado. El Everton trajo a Chermiti, que, bueno, Sí. no se sabe, no contesta. Si jugó 3 ratos es mucho, Sí. por mucha plata además.
Beto, la temporada pasada, que Beto, bueno. que funcionó bien el primer mes, luego fatal durante 1 año y medio, luego apareció Sí, Moyes y se arregló, y y le Calvert-Lewin cambió en la todo vida. este tiempo ha estado lesionado y no ha funcionado y ya se ha ido del Everton, Exacto. libre. Entonces, lo que digo es, se están gastando, ¿cuánto lo pagaron? Lo tenía acá, 27 en libras, 30 en euros o algo así, o sea, 30 millones en un jugador que se está tan por hacer y si tiene las limitaciones que estuve leyendo que dicen que tiene, no es un jugador que da la sensación que llega para mejorarte lo que tenés Ya. con Beto. Entiendo que Claro, sin pero igual es Calvert-Lewin, como, claro, es por Calvert-Lewin, es decir, todavía tienes a claro, Beto y este que igual puede funcionar. pero esa plata en un jugador que no se sabe si Ya. hacer titular como tal, y que además parecería ser un poco así perfil Beto en vez de ser otro tipo de delantero, es algo que me parece arriesgado y sin mucho sentido. Después capaz que la puede romper, pero en la previa es un poco eso. Eh, Otro movimiento under es el de Oliver Boscagli al Brighton. Este me sorprendió mucho porque no Lo había... mencioné el otro día, le iba a preguntar a José Pérez, se me ha olvidado preguntarle alguna pinceladita y cerramos con uno más que es el de Kudos, así que esos dos. Kudus. Mohamed Kudus. Sí. Mohamed Kudus. A mí me gusta el jugador, no me parece que lo hecho en West Ham le valiese para ir a un equipo que esté en Champions. Por ejemplo, el Chelsea supuestamente lo querían mucho. Es un jugador que me gusta, pero a mí es que en el West Ham un poco me ha decepcionado. Cierto que el equipo es una basura, los últimos 2 años han sido horribles, y que eso no ayuda mucho. Pero me parece que es un paso acertado al Tottenham con la temporada que hicieron, que van a jugar Champions, que mejora obviamente lo que tienen en todo el frente de ataque, porque usted puede jugar de mediocampista, de extremo, de media punta. Tenés ahí una polivalencia interesante que corta un poco con el perfil de los otros jugadores que tiene el Tottenham en la posición. Y si puedes sentar a Brennan Johnson para que Brennan Johnson sea más un jugador de banquillo que titular, creo que también les vendría bien. También obviamente ahí salen ganando todo el mundo. Y que es un jugador que a diferencia del Chelsea ya con Gittens, que nos puede gustar más o menos, ya con Gittens es como que en el Tottenham es mucho más necesario de lo que iba a ser en el Chelsea, va a ser titular, va a tener esa oportunidad de jugar Champions, así que veremos. Y que además, importante también, de la mano de Thomas Frank, es un jugador que me encaja Eso te iba mucho. a decir. Claro, es decir, yo creo que en ese si Thomas Frank puede replicar esa magia del Brentford en el Tottenham con potenciar a sus jugadores de ataque y... Magia, gente. Magia. Gonzalo, estoy arribísima. A la forma de jugar del Brentford, a la forma de jugar del Brentford le llama magia. Está bien. Efectivamente. Igual, obviamente lo bancamos a Tomás. No, a ver, bueno, magia de que en Mbeumo y Visa habían marcado 20 goles los dos. Está bien, en un año, sí, o sea. entiendo en ese sentido, sí, obvio. Así que veremos. Kota Takai, también un defensa japonés, lo han sumado del Kawasaki Frontale por 5 millones el Tottenham. Así que veremos qué tal. Tenemos nuevo jugador que ya ha sido furor en Twitter por su movimiento, nuevo jugador que se suma al video. ¿Vieron el video de los acabados con la música de Coldplay? Tan, 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 esa que empieza a sonar. Sí, creo que sí. Que sale Neymar en el Santos, Messi en el Inter de Miami. Sterling en el Arsenal, Garnacho sale 5 veces. Bueno, obviamente lo de Kyle Walker al Burnley es como lo mencionamos en el último programa. Por eso, sí. Imaginé que lo mencionaron, pero bueno, no quiero dejar de mencionar que es la cúspide ya de ese video. Es ese video hecho realidad, llevado a la máxima expresión. Claro. Y es un poco que hace un oso polar en Arlington, Texas. Claro, efectivamente. Es como, alguien hacía la comparación, es del vídeo este de los acabados, Kyle Walker es la evolución directa de la imagen de Rio Ferdinand en el QPR. O sea, Rio Ferdinand cuando apareció en el Queen's Park Rangers ya acabadísimo, pues Kyle Walker en el Brondby es un poquito eso. Así que no vamos a divertir eso seguramente. Va a ser divertido. Sí, con su... no lo he mirado, pero ya lo mencioné en el último programa, creo que ex compañero de Scott Parker en el Tottenham. Creo que llegaron a coincidir como jugadores. Sí, me parece que sí. Así que nada, esos tres partidos del Burnley que me veré en todo el año van a ser divertidos.
Maravilloso. Y con esto ya nos vamos. Nada, ahí está el repaso a las semifinales del Mundial de Clubes. Tendremos final PSG-Chelsea. Lo cubriremos el domingo por la noche y lo tendremos, como siempre, disponible el lunes por la mañana. Veremos qué ocurre en esa fascinante final del Mundial de Clubes. Y nada, por hoy esto es todo. Seguid a Loren en @LAmanchado y a Gonzalo en @GonzaloCarol29. Y si queréis hacer negocios con él, ahí tenéis su email también. Le podéis preguntar precios. Así que, Eso es. nada, Loren, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Hablando de vídeos, recomiendo a la gente que vea el vídeo que ha subido la cuenta del Albacete Balompié. Lo vais a reconocer rápidamente si han puesto alguna otra cosa. Empieza el vídeo en un kebab. No habéis visto una cosa más rara, más distópica y más loca en vuestra vida. Os lo aseguro. Un kebab en Albacete. No. O sea, el vídeo con lo que acaba el vídeo no lo ves venir en 15 años. Es una locura. O sea, es una locura. Y la cuenta es la oficial. O sea, la cuenta es la buena. Vale. Bueno, brutal. Lo recomiendo. Y nada, que disfrutéis de la final del Mundialito porque va a ser una pasada. Sí, Seguro. sí. Completamente. ¿A ti te va a pillar volviendo a Salamanca, Loren? Como buen domingo de verano. ¿A qué hora es? A las 9. Hombre, con suerte estoy aquí, pero sí que me va a pillar volviendo fijo. Ya, o sea, ya está. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, muchachos, y obviamente a todos los que llegaron hasta esta parte del programa. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Ahí está. Pues eso, yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Es un absoluto placer que estéis ahí. Y nada, espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy y volveremos con muchísimo más aquí en Alineación Indebida el próximo lunes por la mañana. Y hasta entonces, pasadlo bien. Ya está, perfecto. Gracias. Loren, puedes ya marchar a dormir. No, me espero a que veas el vídeo. Pues reacciona yo ahora y lo grabamos y lo ponemos para los suscriptores de Patreon.